Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lo que se nos presenta es esta relación, pongámoslo así de manera esquemática, entre la Pascua del pueblo de la primera alianza y el sentido nuevo que toman todas las cosas en Cristo, porque todo lo que se lee en la Sagrada Escritura, todo nos habla de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, diríamos, de manera velada, como figuras, como tipos, para que nos vayamos preparando para acoger al Señor que viene. En la plenitud de los tiempos, dicho de otra manera, la Pascua del pueblo de la primera alianza es figura, preparación a la Pascua de Jesucristo. Y la Pascua de Jesucristo es una nueva creación. Y en la primera creación que vemos desde el Génesis, el ser humano no comprende, no sigue el designio de amor de Dios y quiere, engañado, hacer las cosas a su manera, y lo que trae como consecuencia es que se separa de Dios. Eso se llama pecado. Rebelarse contra Dios, no querer hacer la voluntad de Dios, o en todo caso hacer la voluntad de Dios en algunas cosas, pero no en todo. Y entonces ese pueblo formado en la llamada Abraham va siendo poco a poco enseñado para que comprenda esta verdad. Vemos que llegaron a Egipto, consecuencia de esa discordia dentro de los hijos de Jacob, que venden al hermano. Finalmente ese hermano vendido es el que va a liberar del hambre tanto a los egipcios como a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Pero pasado el tiempo ya se olvidan
y entonces los más fuertes imponen sobre los más débiles, entre comillas, las leyes, las reglas, cómo tienen que ser las cosas, establecen los protocolos. Y así ese pueblo es oprimido. Y entonces el Señor suscita a Moisés, escucha el clamor, le advierte a los egipcios para que se den cuenta. Y el problema es que tanto egipcios como israelitas viven agobiados, y nosotros también vivimos agobiados. Y por esa razón terminábamos ayer el Evangelio con esas palabras misteriosas de los últimos versículos del capítulo 11 de San Mateo, donde el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y encontrarán su descanso. Y ahora vemos en el Evangelio una disputa sobre el descanso, sobre el sábado. Nosotros muchas veces, no muchas veces, yo diría siempre, por nuestra naturaleza herida por el pecado, separamos y tenemos una dificultad muy grande en hacer unidad, porque estamos divididos entre las cosas de Dios y las cosas que necesitamos para encontrar y cubrir necesidades pasajeras. Y siempre se produce una competencia. Eso pasó en el Antiguo Testamento, también en los pueblos paganos, sigue pasando ahora, pasó en el pueblo de la Primera Alianza, también pasa y sigue pasando ahora en la Iglesia y también en todos nosotros. Es decir, no sabemos trabajar, porque creemos que el trabajo, ¿ustedes tienen trabajo o no? ¿Y para qué trabajan? La gente va a decir: trabajo para tener ingresos. Y voy a trabajar para tener ingresos para cubrir mis necesidades temporales. Y uno podría decir: ¿y para Dios trabajas? Y uno respondería: sí, hago otro trabajo, canto, vengo a ayudar en el templo, soy parte de un grupo parroquial, de alguna comunidad eclesial. ¿Y eso cómo se relaciona con tu trabajo, con el trabajo que hace tu familia para conseguir los bienes temporales? Casi nada. Tan así que muchos de los que se dedican a las cosas temporales no tienen tiempo para las cosas de Dios. Ayer conversaba ayer nomás, con una familia, 2 esposos me venían a visitar. Y uno de ellos, el esposo, me decía: he estado trabajando tanto que no he venido a misa. ¿Eso es infrecuente o eso es muy común? Díganme ustedes, porque yo no sé cómo es la vida pues matrimonial. Ustedes son los que están casados, ¿o no es así? Y estamos celebrando ahora un aniversario de bodas de unos hermanos. Entonces, esas cosas en nosotros compiten. La Pascua de la Primera Alianza era justamente salir de Egipto, del lugar del agobio, del trabajo que esclaviza, para ir a encontrarse con el Señor en ese monte donde está ese fuego que arde sin consumir. Y entonces Moisés es enviado para que le diga al faraón que ese pueblo necesita ir a encontrarse con el Señor. Y entonces así se produce todo eso que conocemos de las plagas, y finalmente ahora se nos dan los detalles muy precisos de cómo tenían que cenar antes de salir de Egipto. Claro, y uno se puede quedar con los detalles del protocolo,
es decir, hierbas amargas, juntarse, separar el cordero macho sin defecto el 10º día, el 14 día, en la tarde matarlo, luego no quebrarle los huesos, cocinarlo asado, y entonces parecería una receta de cocina. Y uno puede creer a veces que la liturgia es una receta de cocina, donde hay que hacer un protocolo. Y claro, tiene sus indicaciones, pero esas indicaciones no hacen que se produzca el efecto. El efecto es porque quien da las indicaciones es Dios, y lo que quiere Dios es manifestarse, obrar en nosotros, es decir, trabajar, es decir, mejor que nos demos cuenta que Él quiere trabajar con nosotros, para que nosotros encontremos descanso. Pero nosotros no entendemos, no lo entendieron los judíos, no lo entendieron antes los israelitas, no lo entiende también la mayoría del pueblo de la Nueva Alianza, y yo diría probablemente la mayoría o todos nosotros. Y ahí hay una dificultad que se expresa en este pasaje del Evangelio. Estos hombres tienen hambre, están arrancando espigas y les dicen, quédate con tu hambre, pero no puedes arrancar espigas. Pero si yo tengo hambre me puedo morir. No importa, acá se hace la ley, acá dice el protocolo. Y conversaba más temprano con una persona, nosotros nos movemos así. Y tanto es importante y el protocolo supuestamente tiene todos los detalles que ahora hacen máquinas, quieren hacer robots que sigan el protocolo, entonces ya el protocolo funciona tan bien que tú no necesitas, entre comillas, oye, pero ¿qué es lo razonable? ¿Se entiende el punto? Entonces el Señor viene a decir, el reino está cerca. ¿Qué es el reino de Dios? Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa que el reino de Dios está cerca? Que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Es el Mesías esperado de ese pueblo. Ese pueblo, vamos a ver, ¿sigue el protocolo? Te falta un detalle, falta aquí. Entonces, como no es como ellos imaginan, dicen, no, tú no, pasa a la otra ventanilla. Y lo van pasando ventanilla tras ventanilla hasta que finalmente dicen, este crea mucho problema. Como dicen ahora, lo elimino, lo borro, lo bloqueo, lo mato. Y así hicieron con Jesús. Pero eso no es algo que solamente ocurre en el pasado, también ocurre entre nosotros, porque eso se llama pecado, y salvo nuestra Madre Santísima, todos nosotros somos pecadores. Es decir, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo probablemente muchas veces, y no nos damos cuenta porque creemos que el problema es con otras criaturas humanas. Los egipcios tenían una idea de Dios, pero se imaginaban un Dios distinto, que no intervenía así de manera tan directa en el día a día. Los judíos también se hicieron una idea de Dios. Nosotros también nos hacemos una idea de Jesucristo. Y el problema es que Jesucristo no es una idea, es una persona que está viva, quiere relacionarse con nosotros para trabajar con nosotros. Pero como sabe que ese trabajo que nosotros tenemos que hacer y que Él quiere hacer con nosotros, lo hacemos en el mundo y eso produce agobio, Él mismo nos quiere dar descanso. Entonces, Él trabaja con nosotros y Él quiere que descansemos con Él. Pero nosotros decimos, me voy de vacaciones. ¿Cuántas personas me han dicho? Me voy de vacaciones, me voy de descanso. ¿Qué hace la gente cuando se va de descanso? A una playa, a una casa campestre, y muchas veces dicen, ya, y como voy a estar ahí, ya no voy a poder venir a misa.
¿O no es así? ¿No ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente esa unidad en Cristo no la tenemos. Y nos cuesta trabajo entenderla y reconocerla. Y cuando la entendemos, buscamos, entre comillas, las justificaciones. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, usted no entiende, en mi caso, distintas cosas. Y entonces uno dice, bueno, en mi caso, yo soy una excepción. Y resulta que el Señor viene a decirnos, yo soy Señor, no hay excepción. Y Él nos ofrece una manera en que siempre podamos hacer todo lo que tenemos que hacer con Él. Lo único que no podremos hacer con Él es rebelarnos contra Él, porque Él no se puede rebelar contra sí mismo, ahí ya no nos va a acompañar. Eso se llama pecado. Todo lo demás, el trabajo y el descanso, Él lo quiere hacer con nosotros. Y para eso Él viene a unirse con nosotros. Que seamos uno con Él. Para que nos demos cuenta que cuando, entre comillas, trabajamos y cuando, entre comillas, descansamos, si todo lo hacemos con Él, no tendremos esos agobios que ahora tenemos. Pero nuestra capacidad intelectual tiene dificultad en entenderlo. Y entonces para eso el Señor, más que explicarnos mucho, porque sabe que no entendemos, Él viene y lo empieza a hacer poco a poco hasta que nos demos cuenta. Y entonces eso son las parábolas. Jesucristo en su vida terrena es una parábola. Jesucristo quiere que nosotros descubramos que en nuestra vida cada uno de nosotros es una parábola, que Él siempre está presente, pero nosotros tenemos una serie de dificultades que impiden que nos demos cuenta. Y esto viene a colación porque desde el domingo pasado y en los siguientes 2 domingos vamos a ver parábolas del reino. Pero esas parábolas del reino es para que nos demos cuenta cómo día a día, en todas las circunstancias, el Señor nos está hablando. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta, nos impacientamos, nos desesperamos, renegamos y no sabemos contra quién estamos peleando. Y es que uno dice, es que tú, es que esta persona, es que otro dijo, y dejamos de ver al Señor. Y no nos damos cuenta que el Señor nos está enseñando, está preparando esa tierra para que sea buena tierra, para que Él pueda crecer, para que no haya todas esas zarzas, esos espinos. Pero claro, nos cuesta mucho porque creemos que es algo que yo primero tengo que entender y luego tengo que ejecutar. La visión mecanicista, la visión academicista propio de este tiempo nuestro, que es consecuencia del racionalismo, de la ilustración y de las ideologías que tenemos metidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Señor viene a que nos demos cuenta que eso impide el descanso, eso impide que lo reconozcamos y eso impide que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Y por eso muchas personas creen, yo vengo al Señor y aquí lo encuentro en el templo, salen del templo, poco a poco pasan los minutos, las horas, se van transformando como antes había una serie Hall, ¿no? ¿Has escuchado? Y ya son otras personas. De repente pasan las horas y ya lo del templo ya quedó lejos. Y el Señor quiere que nosotros descubramos que nosotros somos su templo, que Él habita en nosotros, Él quiere reinar en nosotros, y la única manera de que pueda reinar en nosotros
es que nosotros comprendamos que para que seamos purificados de todas esas, diríamos, confusiones, todas consecuencias de las tinieblas del pecado, Él ha pasado por la cruz. Y el descanso es consecuencia de descubrir que el Señor día a día, poco a poco, a gotitas, a cucharadas, nos va haciendo pasar por la cruz. Pero ¿qué pasa si yo no quiero doblegar nada? Yo quiero que las cosas sean como yo me imagino. Yo quiero que los demás hagan lo que yo les digo. Y no estoy con los ojos puestos en Él. Entonces, claro, mi oración se hace una oración donde no subo al monte, donde no lo encuentro y donde el fuego del amor de Dios que no consume, lo aparto de mí. O a lo más lo veo con curiosidad, pero no dejo que encienda mi corazón. Pidamos pues en este día que el Señor nos ayude para que podamos nosotros verdaderamente levantar la copa de la salvación, la sangre de Cristo, invocar su nombre, porque Él viene a nosotros y viene para salvarnos, para curarnos, para sanarnos, para que trabajemos con Él y descansemos con Él, en la vida presente y un día en la bienaventuranza eterna. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.